Le agradezco a Perumín la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Parece que tenemos el mismo problema de antes. Oh, ok, ¿no? Así como dijo el ministro Merino el día de ayer, es un país, el Perú es un maíz minero. Que todos los concentrados de plomo en Perú se envían afuera, al exterior, para su procesamiento. No debemos de olvidar entonces que la metalurgia es tanto una parte de la minería como también lo es la excavación de minerales y sacarlos de la tierra. Como van a ver aquí en el logo que se ha sido desarrollado por nuestros predecesores, la fundición es parte también del ciclo de minado. Aquí pueden ver que tenemos el minado, tenemos también aquí el vertido de oro y aquí tenemos una fundición. Nuestros predecesores sabían de la minería. El Perú debe ser un país minero en el sentido verdadero de la palabra y aquí hablaremos de desarrollar una industria de fundición de plomo en Perú. Antes de que hablemos de una industria, quisiera resaltar lo que la mayoría sabe, cuáles son las tendencias que tenemos actualmente. Por ejemplo, los carros eléctricos que ahora están ganando la atención, también las economías que están surgiendo en China o también las exportaciones en Sudamérica, y así como también los diferentes conflictos que tenemos a nivel mundial. Todo esto crea también un cambio que es también parte de la vida, pero también en minado y en la fundición también tenemos cambios, como ya vamos a conversar. Vamos a ver esto ahora acá en más detalle. Aquí tenemos los 10 problemas principales que hemos visto o veremos en los siguientes 50 años. No vamos a ver cada uno, pero sí, por supuesto, tenemos el medio ambiente, la parte política, el costo de producción, la ley de mineral, desarrollo de tecnología y continúa la lista de preocupaciones. En un futuro inmediato, algunos de los problemas que estamos aquí enfrentando, por ejemplo, tenemos el tema de capitalización y pérdida de mercado. Además, también es importante que las empresas traigan nuevos proyectos Aquí va a haber una demanda, por supuesto, pero el aumento va a ser menor. Pero más importante aún es ver que también va a haber un balance en productividad y en rentabilidad, teniendo una posición en la curva de costos como un foco primario. También el rol de la tecnología va a tener quizás o puede bajar así los costos, pero tenemos que tener un entendimiento completo de este proceso. Y también tenemos la parte de predicción. Recuerdo que lo vimos antes también. Tenemos en las zonas mineras grandes cantidades de metales no ferrosos concentrados en China, pero como son cobre, zinc, plomo o otros. No es sostenible pensar en un modelo de fundición hecho a medida de minado debido a los problemas de costos de mano de obra muy altos en China, costos de energía, controles ambientales, otros problemas como es el embarque de algunos materiales y también otros aspectos ambientales. Se considera que entonces que aproximadamente la próxima década más y más concentrados van a poder ser tratados en el país de origen o en otro país más conveniente, pero no con esto queremos decir que China se va a quedar
siendo o no un factor muy importante en la industria. El Perú necesita también planificar ahora los cambios futuros. Hablaremos de eso pronto. Vean aquí una vista general de Latinoamérica. Aquí está la población de unos 600.000 millones. Nosotros tenemos un 5% de esta población. Aquí podemos ver que tiene un papel muy importante. En esta presentación, la parte 1 hablará de las innovaciones que son importantes para poder bajar en la curva de costos. Y ya que va a haber también algunos cambios en la innovación, es decir, el estudio de casos, por ejemplo, en la fundición en Perú, también vamos a considerar aquí la parte de pensamiento innovador y después veremos las conclusiones. El crecimiento imparable de los minerales también, que puede llegar hasta 9.000 de plomo. Plomo es el más importante de los metales no ferrosos. Y luego viene cobre, zinc y otros más. El punto es que el crecimiento de estos metales continuará. Aquí pueden ver, por supuesto, a uno a gran escala. Y, por supuesto, aquí también estará este mineral. Aquí tenemos el caso de cobre. Voy a explicarlo con más detalle. Esta línea blanca que ven aquí, que va de 1970 hasta el 2010, esta curva plotea la tendencia de los concentrados que se han enviado a fundidoras customizadas. Aquí tenemos hasta 70% de cobre, concentrado de cobre que se envía a otras fundidoras. Aquí en este recuadro vemos que hubo una época en que el cobre se producía en el sitio minero y un periodo también hubo en que casi todo el cobre se enviaba a fundidoras. Eso volvió a caer y luego por el año 1900 volvimos nuevamente a la tendencia que tiene esta curva blanca. Aquí vemos que entonces tenemos un ciclo, una tendencia cíclica. Y eso se aplicará también a los concentrados de cobre, como se verá en esta presentación, perdón, de plomo. En esta presentación terminaré con algunas citas bastante inspiradoras. Vamos a hablar acerca de lo que es el cambio de las fundiciones en Perú. Con diferentes acciones se requieren diferentes acciones para diferentes resultados. Diferentes acciones se requieren diferente pensamiento diferente. El pensamiento diferente requiere también de innovación. Entonces, aquí tenemos a Paul Hersey. Él dijo, ver es una cosa, observar es otra. Ah, sí, lo observamos y es interesante, pero comprender lo que observamos, eso todavía es otra cosa, pero actuar sobre aquello que comprendemos, eso es lo que realmente importa, ¿no es así? Podemos hablar de esto, pero ¿cómo vamos a actuar para hacer las cosas posibles? ¿Qué ha hecho la innovación por nosotros? Todos los desarrollos técnicos que vemos aquí en Perú en este año 2013, todos estos desarrollos técnicos han ocurrido como resultado de los desarrollos innovadores exitosos. He visto ya por compañías en operación o suministros proveedores de equipos, institutos de investigación. Todo depende de la estrategia y el enfoque de la gente involucrada. ¿Qué ha hecho la innovación por nosotros? Si vemos la parte de energía en fundición de cobre, aquí podemos verlo a gran escala. Empezamos por los años 1600, pero si observamos aquí, llegamos hasta el año 1900. Van a ver que el consumo de energía en la producción de cobre ha bajado hasta 30 veces. Haciendo flotación, uso de grandes reverbereros, etcétera, etcétera. Creo que lo mismo se podría aplicar para otro tipo de procesos utilizando plomo. Aquí tenemos dos tipos muy amplios de innovación. ¿Cuál es la luz de perspectiva creativa? Vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, para lo que es fundición de cobre, como es el Top Smelting Lance. Y también tenemos el separador por gravedad en procesamiento de minerales. Otro tipo de innovación es lo que llamamos la adaptación innovadora, que también se llama innovación incrementada o en incremento. Aquí tenemos, por ejemplo, fundición por sistema o tipo flash. También tenemos molienda semiautógena y finalmente el uso de oxígeno para fundición en la industria en Perú.
Quisiera ver con ustedes estos en detalles. Aquí tenemos otro pensamiento. ¿Cuál es el camino al progreso? Vamos a verlo en la industria de fundición del plomo en Perú. Esto lo escribió George Bernard Shaw en los años 1900. La persona razonable se adapta a sí misma al mundo. La mayor parte de las personas en esta sala son así, pero las personas no racionales tratan de adaptarse él mismo al mundo. Mucha gente confirmaría que no es necesario, realmente eso es no necesario, pero si recuerdan, eso también puede ser considerado progreso. Aquí podemos ver la producción global de plomo. Aquí podemos ver la producción, estamos en 9.000 kilotones, que incluye una parte de China en la parte negra y Perú. Aquí nos da hasta 5% de la producción de plomo del mundo. Aquí lo vemos en mayor detalle. Aquí está China, Australia, Estados Unidos, México y ahí luego viene Perú. Esta clasificación o ranking cambia todo el tiempo. Lo he visto ayer que estaba en número 4, pero pueden ver que aquí estamos en este cuadro en número 5, basándonos en los datos del USGS de Washington, que se preció acerca del precio del plomo. Eso también es fluctuante, siempre fluctúa. Aquí podemos ver el precio de plomo. El azul es el plomo y por supuesto está fluctuante. Aquí vemos la predicción para el precio a largo plazo. Piensen en este precio como un precio a largo plazo. Sabemos que aquí estamos trabajando en China mucho lo que es minado de plomo y tienen un exceso de concentrados de plomo. Mi predecesora aquí que estuvo hablando también acerca de cobre y aquí también pueden ver leyes que también están disminuyendo en plomo y en zinc. En los que es suministro de metales de plomo, aquí pueden ver el detalle. China tiene la mayor cantidad de participación de mercado. Aquí vemos luego Estados Unidos, Australia, México, Canadá. Pero si vemos esto un poco más en detalle, por supuesto, Perú, cuando llegamos al 2012, Perú ya no tenía lugar en este cuadro. Todo el metal de plomo usado en Perú es metal importado. Entonces aquí lo vemos ya un poco más como algo más simplificado, pero la oportunidad aquí es de que un carro de 20 en Perú tenga plomo en la batería que originalmente haya sido minado en Perú, concentrado en Perú. Y el concentrado ha sido enviado para una fundición afuera y luego el metal de plomo ha sido reimportado nuevamente a Perú en forma de batería. Se puede hacer un caso de fundición de plomo en una planta moderna que se haga en Perú y dicha planta también puede tratar plomo secundario que se haría en baterías. Una mina de plomo típica en Perú recibiría mucho menos del valor del concentrado. Podría ser 60, 70, 80% del valor. Y creo que la mayoría están familiarizados con los términos que vemos aquí para concentrado de plomo. Normalmente estamos hablando de metal de plomo pagado 95% y otras deducciones dependiendo de los montos. Puede que no haya mucho pago por plata, oro, cobre y otros más. Interesante, es decir, que requiere unos 50 litros de petróleo combustible para poder ser enviado a China, lo cual agrega también emisión de gases de invernadero que son innecesarios. Estamos hablando de 50 litros por cada tonelada. Otras consideraciones con respecto a la industria de la fundición de plomo en el Perú.
Primero, la economía de cualquier planta nueva tiene que ser vista primero en la primer cuarto de la curva de costos, lo cual requiere tecnología de clase mundial, pero cualquier planta tiene que comenzar en una pequeña escala. Los beneficios van a incluir, por supuesto, la seguridad del proceso. Y aquí me voy a referir a un reporte de noticias del mes pasado que Yunnan mostró con respecto a la fundición de plomo. Aquí podemos ver que teníamos unas noticias que apareció hace más o menos un mes, que decía que China's Yunnan habló acerca de las plantas de cobre y cómo bajar los precios. Aquí pueden ver que si regresamos a nuestras consideraciones aquí con respecto a nuestra fundición y la seguridad del proceso, los costos de la mano de obra están aumentando en China, también los costos de fundición que aumentarían en el futuro. El almacenamiento de concentrados en los puertos puede ser un problema, también puede haber un periodo de pago más corto. Además, vamos a ahorrar en costos de flete porque también pueden aumentar en el futuro en lo que se refiere a las salvaguardas ambientales. Esas también van a ser necesarias en la parte del embarque, además de también contar con un modelo de fundición hecha de acuerdo a la minería. Y viendo la parte de gases de invernadero, estaríamos aquí usando menos de 50 litros de combustible porque no tendríamos que embarcarlos desde China. Los posibles pasos que Perú podría tomar para poder establecer una industria de fundición de plomo a nivel mundial o de clase mundial. El ministro dijo que sus puertas están abiertas a cualquier sugerencia y una posibilidad es abrir una industria con fuerza de tareas para el plomo a nivel de gobierno. Es esencial en este caso que tengamos una que esté enfocada en el mercado, pero al principio de esta presentación, como dijimos, hay muchos cambios en el camino. El mercado también va a cambiar y también tenemos que considerar eso. Aquí podemos considerar hacer quizás algún tipo de sondeo o de investigación a nivel de puntos de referencia para poder ver también el tema de los costos, embarque de plomo, almacenamiento en puertos, etcétera. Además de la revisión de tecnología, veamos Top Lance, SKS y otras más. La parte económica, financiera, también temas del país o nacionales. Además, la posibilidad de que haya un joint venture con alguna empresa quizás con estilo japonés en Perú. Además, también hay que considerar el procesamiento de plomo secundario que está en baterías. Y si han venido a esta conferencia a las 9, pueden haber visto que hay muchos carros en Arequipa y ahí pueden darse cuenta que estas baterías también se tienen que reciclar. Este tipo de consideración podría incluir también en ese tipo de procesamiento de baterías como elemento secundario. Además, también hay que considerar que Perú también tiene laboratorios metalúrgicos CanMet, canadienses, para poder justamente trabajar con su experiencia profesional y finalmente preparar recomendaciones. Algo con respecto a la experiencia profesional y el liderazgo. Aquí pueden ver una cita del presidente de Corning hace 10 años, que dijo esta cita para una compañía y para un país. Obviamente, dijo él, nuestro liderazgo no debería ni tampoco tiene la experiencia profesional necesaria para poder tomar las decisiones que tenemos que tomar. Eso quiere decir que el gobierno no necesita tener la experiencia técnica, pero Corning dijo, nosotros tenemos gente que sí tiene la experiencia profesional y la gerencia senior tiene que hacer las preguntas correctas a estas personas para poder comprender las implicaciones técnicas de sus decisiones. El Perú podría seguir este ejemplo al dedo o a precisión. Aquí algunos componentes también de pensamiento crítico que podríamos incluir en el modelo de fundición en minería, escuchar mucho, estar cómodos con la incertidumbre, hacer prioridades, convertir la complejidad en partes más simples y, más importante aún, tener capacidad para poder poner a otros en acción.
Si nos tomamos un minuto ahora para ver las tecnologías de fundición de plomo modernas, espero que eso no tome mucho tiempo y no vamos a poder ver todos, pero las más importantes son, por ejemplo, el sistema de fundición Lance, Top Lance en Australia, el ISASMEL también, el Autotech está ahí, además de lo que es fundición tipo Flash de Finlandia. También tenemos soplado de oxígeno en China, Rusia usa Kibet y en Estados Unidos que usa QSL. Estas son las tecnologías que ya existen y están disponibles. Una vista rápida de ISASMEL, y aquí tenemos un sistema en Single Lance, uno de los mejores ejemplos que tenemos aquí, que es en realidad hecho en cobre. Aquí estamos viendo la planta que está operando extremadamente bien. Otro ejemplo que también tengo aquí es un nuevo procesamiento de soplado de oxígeno en China con un diagrama fotográfico aquí. Puede verse también en la página web y que se está considerando también como una de las tecnologías que están viendo ahora en Australia. Aquí podemos ver, sin ir en mucho detalle, también la fundición de plomo que puede ser considerado como un proceso continuo con varias etapas, por ejemplo, reducción de escoria y también la parte de humos o vapores. Aquí podemos ver que el plomo es un negocio bastante activo. Esto de aquí, por ejemplo, surgió de una fuente de ILZS del 2012. Aquí vemos la expansión en el 2012 al 2013 en el caso de la industria del plomo. China tiene la mayor parte, pero luego tenemos Costa Rica, Honduras, Italia y la Oroya también se encuentra en esta lista. Y la última, hay un sitio hermoso que es Tampa, Florida, que también está expandiendo una planta de baterías en Tampa, Estados Unidos. Para concluir esta presentación, ya que se necesita una atmósfera de cambio para poder hacer la innovación exitosa, estamos abiertos a los nuevos enfoques, lo cual es esencial, lo cual se debe hacer en la industria de la fundición de plomo moderna en Perú. Hay un potencial para un enfoque innovador en lo que es la fundición de plomo en Perú. Debe haber, sin embargo, algunos problemas y consideraciones que tomar en cuenta de acuerdo con esta presentación. Aún así, hay un número de tecnologías modernas aquí que están disponibles ya para hacer operaciones seguras y ambientalmente limpias. Un último pensamiento a mencionar es que las estrategias y tecnologías solamente nos dan promesas. La gente que está en esta sala y los procesos son los que dan los resultados. Y como ya dijimos, el Perú es un país minero. Y me gustaría reconocer también a ICM y también a Perumín por haber hecho esa presentación posible y muchas gracias.